Señor les bendiga. Bienvenidos. Tenga la fineza de ponerse de pie. Vamos a orar, a darle la bienvenida a nuestro Dios. No porque Él venga ya, sino porque nosotros estamos viniendo ante su presencia. Él no es un invitado, porque los invitados tienen que irse. Nosotros somos los invitados. Él es el Señor de la casa, ¿verdad? Así que muchas veces nosotros oramos más, decimos, bienvenido Espíritu Santo. No, porque Él es el Señor. Padre, muchas gracias. Te ruego que nos des sabiduría para comprender tu palabra. Tu palabra sea, Señor, algo que impacte en nuestras vidas, que nos enseñes, nos nutras y quites toda arista en nuestras almas para que cada día vayamos siendo moldeados más y más por tu presencia. Muchas gracias por bendecirnos con la sabiduría de comprender tu mensaje, tu palabra, porque esa es la verdadera riqueza, porque esa riqueza no añade tristeza, y esa riqueza, Señor, no la corrompe nada, porque es una riqueza que viene de tu corazón. Muchas gracias por hacernos un pueblo sabio, entendido, y que podemos llevar nuestra vida a un nivel diferente de crecimiento cada día. Muchas gracias por sacarnos de la ignorancia y por enseñarnos, porque yo mismo necesito ser pastoreado por ti, yo mismo necesito ser enseñado por tu gracia y tu misericordia, porque yo también soy oveja de tu prado. Gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tenga la bondad de sentarse. Esta noche vamos a estudiar algo muy interesante que Dios ha puesto en mi corazón para que nosotros vayamos aprendiendo algo que muchas veces la iglesia no logra comprender. Al decir la iglesia me refiero a nosotros. Porque la mayoría de las veces nosotros tenemos marcos de referencia con respecto a la unción. Y me ha costado mucho aceptar ser mensajero de este mensaje, porque lógicamente cuando el Señor da una orden, nosotros los que estamos de este lado tenemos que obedecerla, nos guste o no. La mayoría de nosotros los pastores tratamos de tener amigos, hermanos, compañeros en la congregación. Pero ese estadio de amistad muchas veces no permite que el pastor cumpla la función que Dios le ha asignado como maestro. No estoy hablando de un ministerio de maestro como los de Efesios. Estoy hablando de una función. Porque según la palabra nos enseña, una cosa es ser profesor y otra cosa es ser maestro. El profesor se dedica a enseñar una clase y el alumno tendrá que ver cómo hace para asimilarla, para entenderla y aplicarla. Por eso hoy en el sistema educativo laico abundan los profesores. Ellos se paran, dan una clase, una charla en su pizarrón,
saquen tal cuaderno, lean tal libro, investiguen en tal página y terminó su clase. Ese es el profesor. El maestro, que ya van quedando muy pocos, es aquel que insiste vez tras vez con un alumno, con un discípulo, hasta que aprende la lección. Por eso es que antiguamente los que crecimos en la década hasta el 80, tuvimos maestros. Incluso alguno de ustedes tuvo la bendición, por así llamarlo, de que su maestra invirtió tiempo extra en darle una clase. ¿Sí o no? ¿Va que sí? Esas eran maestras. Daban la clase en la escuela y cuando veían que un alumno no lograba entender esa materia, a veces hasta lo llevaba a su casa. Dile a tu mami que te dé permiso, vas a ir a mi casa y te voy a dar refuerzo. Hasta que el alumno entendía la clase. Y si no, iban unas horas extras para que el alumno comprendiera y entendiera la materia. Esas eran las maestras y los maestros. Yo tuve la bendición de tener maestros. Pero del 80 para acá, el sistema educativo cambió. Y ya no hubo maestros, hubo profesores. Los profesores sencillamente son los que se dedican a dar una clase y si el alumno aprende o no, es problema de él. Él cumplió con su pensum. La iglesia está exactamente igual. Pablo, cuando habla del espíritu magisterial de la iglesia, no habla de profesores. Hasta ahora habéis tenido muchos maestros. El problema es que el pueblo que está ahora, del 80 para acá, en la iglesia, ya no concibe recibir, aceptar o respetar el trabajo de maestro. Ya no. Porque venimos de una generación en donde en la escuela, en el colegio o universidad tuvieron profesores. Cuando entramos por esas puertas, venimos con el marco de que el pastor no es un maestro. Por lo consiguiente, no tiene por qué exigirme que yo aprenda o estudie lo que él quiere enseñarme. Ese es el problema del maestro. Que el maestro, espiritualmente hablando, insiste una y otra vez en enseñar e instruir para asegurarse que el pueblo está entendiendo, comprendiendo y viviendo las materias que están en la Biblia. Entonces hay un choque cultural, porque como la Biblia no cambia, la palabra no cambia, lo que cambia es el oyente o el expositor. Por eso actualmente la mayoría de iglesias ya no tienen el ministerio de maestro, solamente de pastor, y por lo consiguiente, si se pudiera llamar, de profesor. Incluso en muchas corrientes teológicas, de los 5 ministerios que el Señor levantó en Efesios y que sigue levantando, ya no se acepta el ministerio de maestro, diciendo que ya pasó. A unos llamó Dios, dice, para ser pastores, maestros, evangelistas, hacer milagros. Entonces han ido eliminando diferentes ministerios como el de hacer milagros. Hay iglesias que ya no creen en milagros. Hay iglesias que ya no tienen maestro. Tienen evangelistas, tienen pastores, pero no tienen maestros. Y eso le ha hecho un daño tremendo al crecimiento espiritual de la gente.
De manera que como Cristo ya viene, va a encontrar a muchos en la ignorancia de lo que Él ordenó que se enseñaran. Por eso Jesús, antes de irse al cielo, después de haber resucitado, estando con sus discípulos, les dijo, hagan todo lo que yo les he enseñado. Hagan lo mismo que yo. Por eso hablábamos en otra ocasión de la famosa palabra discipulado. La mayoría de cristianos hoy no conocen el significado y la mayoría de pastores no discipulan. Porque entendimos en esa ocasión que si nosotros o si la iglesia realmente practicara el discipulado, no habrían mega iglesias. Pero las iglesias pequeñas en número, no en tamaño de espíritu, sino en número, tampoco conocen la palabra discipulado. Porque esa palabra viene del sistema educativo, del sistema magisterial. Antiguamente, en nuestro caso, que ya peino canas, yo fui discípulo de mis maestros en la escuela. Por eso se llamaba los discípulos, imitando la palabra o el sistema educativo de Jesús. Por eso es que hasta la fecha, en algunas universidades, como en las que el Señor me permite estar estudiando todavía, no se aceptan más de 30 estudiantes, solo 30. Porque 30 es el número que el maestro está capacitado para atender. Ya más de 30 alumnos ya no tiene capacidad. Y entonces, lógicamente, no cumple su función de enseñar, en mi caso, las profundidades de la palabra. Dentro de ese contexto, hay una materia que la mayoría de nosotros, los cristianos de hoy, ignoramos. Y caemos sin darnos cuenta en la ignorancia de blasfemar contra el Espíritu Santo. Por eso advertí, me cuesta tener que cumplir este mandato, pero es una materia que tengo que enseñar. Es algo que tengo que hablar. Y para eso tengo que ocupar el lugar de maestro, que en aquel tiempo el maestro no era amigo de sus alumnos. ¿Tú tuviste maestros? ¿Era tu amigo el maestro? No, no podía. Porque la palabra amigo pone una barrera, que cuando llega el momento de exigir cuentas, y si el examen no lo saqué bien, ponerle un 8, 2, 3, 5, perdido, una X, porque no era amigo, era maestro. Hoy no podemos evitar que el pastor sea amigo, porque también el pastor ocupa un lugar de hermano en algún momento. E imitando lo que dijo Jesús, ya no les llamaré discípulos. ¿Se da cuenta? Ustedes ya pasaron de ser discípulos. Ustedes dejaron de ser discípulos y yo dejaré de ser su maestro. Ahora vamos a ser amigos. Pero primero ocuparon el lugar de discípulos. En nuestro caso es al contrario. Primero somos amigos y después discípulos. Pero ahí está el problema. Como somos amigos, ya no aceptamos la autoridad magisterial que el Espíritu Santo quiere darnos a los pastores, que anhelamos, porque hay miles. El Señor le dijo a Elías, hay 7,000 que me he reservado, así que no te hagas muy presumido. Hay 7,000 por ahí. Hay 7,000, pueden ser 70,000, 700,000 pastores que son maestros. Pero para eso necesitan olvidarse de que no son amigos, porque al ser amigo hay una barrera de no tener que decirle la verdad, de ponerle una X, de hacerle el favor de que ganó el examen. Y eso es lo que ha hecho daño. Entonces, ¿qué es la blasfemia del Espíritu Santo? ¿Qué es? Vamos a Mateo capítulo 12, verso 31. Hablando
hablando el Señor, porque esto quien lo habla es el Señor. No lo habla Mateo, Mateo solo lo registró. Por tanto os digo, dice Jesús, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu, con mayúscula, no le será perdonada. Cualquiera que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Y luego habla de los frutos. Si el árbol es bueno, su fruto tiene que ser bueno. Si el árbol es malo, su fruto va a ser malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Aquí tenemos ya la primera llave para poder abrir esta ventana de ver qué es lo que sucede cuando nosotros, por ignorancia, por omisión o por vicio, blasfemamos contra el Espíritu Santo. En términos generales, negar la existencia del Espíritu Santo o la función del Espíritu Santo es peligrosísima. Peligroso. Porque blasfemar contra el Espíritu Santo en esencia significa que Jesús no vino a la tierra a morir por nuestros pecados, a pagar el precio por nuestra salvación y en consecuencia no murió, no fue a la tumba, no resucitó y no subió al cielo. Ese es en esencia negar al Espíritu Santo. Lo vamos a ver después. Ahora la pregunta es, ¿por qué es eso? Muy sencillo. Una de las facetas de negar al Espíritu Santo significa, como yo no creo que el Espíritu Santo esté vigente hoy, esté activo, lógicamente, detrás de esa confesión quiere decir que para mí el Señor no vino del cielo, no murió en la cruz, no fue enterrado en una tumba, no resucitó. Por lo consiguiente, ni siquiera después de esas 4 áreas, tampoco subió al cielo. Ahora la pregunta es ¿por qué? Porque si Jesús no subió, el Espíritu Santo no bajó. Porque el Espíritu Santo no podía venir y quedarse en la tierra mientras Jesús no cumpliera las ordenanzas del Padre de presentar su sacrificio. Entonces, cuando yo niego la acción actual del Espíritu Santo, estoy negando que Jesús es mi Señor, mi Salvador, y que murió, resucitó y regresó al Padre. Esa es la blasfemia. Ahora, el peligro está aquí. Todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Pero ojo, veamos el verso 32. Podemos de alguna manera negar que Cristo venga, que Cristo vino. Por eso dice, y a cualquiera que diga una palabra contra. No, yo no creo que Jesús haya venido. No hay problema. Vas a morir en tus pecados, no hay problema. No, yo no creo que Jesús haya muerto en una cruz, como dicen algunos. Hay tanta teoría. Es que Judas fue el que ocupó su lugar. Está bien, cree lo que creas. Yo no creo que Jesús haya resucitado. No hay problema. Sigue en tus pecados. Sigue tu camino al infierno. Por eso dice, y a cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará. ¿Por qué? Porque Jesús nos dice, digan lo que quieran contra mí, no hay problema. Porque ahorita, hasta ahorita, en el tercer siglo, 2024, Jesús sigue siendo el Cordero de Dios. Y como Cordero, no habló, no se defendió, no dijo nada. Lo escupieron, lo insultaron, lo ultrajaron, no hay problema, estoy como Cordero. Espérense cuando regrese como
como león. Ahí vamos a ver las cosas de diferente manera. Ahorita no hay problema. Eso es lo que está diciendo. Pero cuidado quien hable contra el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es la esencia de Dios. Es la esencia del Padre. Y el Espíritu Santo hoy es el testimonio de que Cristo vino, murió, resucitó y regresó. Él es el que da testimonio. Ahora el problema empieza aquí. Y aquí es en donde me tengo que quitar de amigo y de hermano y ponerme en la posición que Dios, por su gracia y su misericordia, aún en contra de mis deseos, porque yo no quise estar aquí, tengo que cumplir. Cuando yo segmento al Espíritu Santo, cuando yo rechazo las enseñanzas que el Espíritu Santo quiere darme a mí, a través de cualquiera, yo estoy negando la acción magisterial del Espíritu Santo. Escúchelo bien. Cuando yo voy a una iglesia y veo que el pastor, por ejemplo, dice cosas que a mí no me parecen, digo, no, este no lo está usando Dios, estoy blasfemando contra el Espíritu Santo. Porque el hecho de que yo crea que ese hombre no está ungido por el Espíritu Santo, estoy diciendo en pocas palabras, el Espíritu Santo no está en esa persona. Solo en el otro, en el que a mí me gusta oír. Eso fue lo que sucedió en Corinto cuando Pablo les dijo, ¿qué está pasando con ustedes? ¿Por qué están dividiendo al Señor? ¿Por qué lo están cortando en pedazos? Porque uno dice, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo. ¿Qué está pasando con ustedes? ¿Por qué están menospreciando la unción que el Espíritu Santo pone en Apolos, en Pedro, en Pablo? Porque es Él el que da la palabra, no nosotros. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Tengan cuidado, le dice a los corintios. Tengan cuidado. Porque sin darse cuenta están blasfemando contra el Espíritu Santo. Porque ustedes, por muy inteligentes o checudos, diríamos en Chapín, por muy checas, creen que solo Pablo que solo Apolos está ungido. Pedro no. O sea, le están diciendo al Espíritu Santo, tú no eres capaz de estar sobre ese hombre. Tú no eres capaz de hablarme a mí a través de él. Por eso hablábamos, creo que el domingo, sobre los dos niveles de la palabra, logos y rema. Por eso mucha iglesia no recibe el mensaje propio que Dios quiere darle, porque están rechazando al Espíritu Santo en la persona de. Ahora vamos a ver Juan 14:16. Evangelio de Juan 14:16. La verdad es que yo no sé dónde aprendimos nosotros que somos una iglesia trinitaria. Nosotros somos trinitarios. Creemos en la Trinidad. Y ese es el problema. Que algunos de nosotros seguimos siendo dualistas. Espíritu Santo no. Sí, existe Dios. Pero en mi vida no cabe eso. Juan 14:26. ¿Qué dice? Pero el Consolador, el Espíritu Santo, oiga bien, ¿quién lo mandó? El Padre. Enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando nosotros rechazamos la acción magisterial del Espíritu Santo, estamos dejando de aprender, estamos dejando de ser enseñados, estamos dejando de recordar todo lo que Jesús hizo. Ahí está el problema.
Cuando yo segmento al Espíritu Santo, no es que el Espíritu Santo solo el jueves habla. No, Señor. Usted y yo ya degradamos al Espíritu Santo, que el Padre tuvo la bondad de enviar para nosotros. Porque dice que Él os enseñará todas las cosas. Por eso actualmente la iglesia, donde quiera que se reúna, que rechaza la acción magisterial del Espíritu Santo en cualquier instrumento que Él quiera usar, está en ignorancia constantemente. Puede conocer letra. Como dijo un pastor el miércoles que estudiamos otra palabra, puede tener mucha academia, puede tener mucho conocimiento, muchos logos, pero está ignorante de muchas cosas. Porque no está aceptando el ministerio magisterial del Espíritu Santo en cualquier persona. Por eso cuando Elías pensó y lo expresó, que solo en él estaba el Espíritu Santo, el Señor lo tuvo que llevar. No, Elías, así no me sirves. Hay 7,000. Y a propósito, ahí está Eliseo, que sobre él está el Espíritu Santo. Anda y me lo unges. Y tú te me vienes. Así ya no me funcionas. Entonces ahora veamos un poquito más a fondo 1 Corintios capítulo 15, versos 12 en adelante. Capítulo 15, verso 12. Dice Pablo a los Corintios. Vamos a ver del 9, por favor. Perdón, hermana, del 9. Yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Dice Pablo, comparándose con Pedro y Apolos. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. O sea, yo he trabajado, dice Pablo, pero no yo, entendámoslo, es la gracia de Cristo, la gracia de Dios. Verso 11, sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. ¿Quiénes son ellos? Pablo y Apolos. Verso 12, pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Voy a usar el lenguaje actual. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también la fe de ustedes. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Y si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe. Aún estáis en vuestros pecados. Ahí está la respuesta. Cuando yo no creo en el poder magisterial del Espíritu Santo, estoy negando que Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, ¿en qué estamos creyendo? 1, 2, todavía estamos en pecados. Porque lo que terminó de sellar el perdón de pecados no solamente fue la muerte en la cruz, bajar a la tumba, resucitar e ir al cielo. Por eso dijo Jesús en alguna oportunidad, de todos los que me diste, ninguno se ha perdido. Pero ojo, de todos los que tú, Padre, me has dado. Entonces, hay gente en la iglesia que todavía no han sido sus pecados perdonados. Lo vamos a ver.
Verso 18. Entonces también los que murieron en Cristo perecieron o murieron. Si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Entonces, ¿qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Negar que Cristo vino. Porque si Cristo no vino, tampoco subió al cielo. Y si no subió al cielo, no mandó el Padre al Espíritu Santo. Por lo consiguiente, todavía estamos en nuestros delitos y pecados. Pero ahora regresemos nuevamente a Juan 14:26. Y aquí es donde la cosa se va a poner difícil. Y tengo que ser sincero. Verso 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El martes yo vine a la iglesia, como es mi costumbre, no porque sea especial, sino porque así fui enseñado. A esperar una respuesta de Dios. Vine con mi mente abierta y le dije, Señor, necesito una respuesta. Lógicamente, cuando uno dice Señor, aquí está la palabra Jesús. Pero también el Espíritu Santo es Dios, por lo consiguiente, Él también es Señor. Él me entiende. De manera que cuando yo vengo el martes a esperar una respuesta, el Espíritu Santo quiso usar a mi hermano Marlon. Y sin darse cuenta, en algún momento, el hermano Marlon dijo una palabra que yo estaba esperando. Y fue mi rema. Y le dije, gracias Señor, ya me hablaste. Ahora la pregunta. ¿Quién estaba en ese momento sobre el cuerpo físico de Marlon? Espíritu Santo. Primero porque Marlon no sabe nada de mi vida privada. No sabe nada de mis necesidades. No sabe nada de mis dudas. Porque es un hombre común y corriente. Pero el momento de pararse aquí, la unción del Espíritu Santo por necesidad del pueblo. Por eso dijo Pablo allá en Corintios. Es que nosotros no somos, es el Señor en nosotros. Porque yo era el menos indicado para ser apóstol y maestro. Pero por la gracia de Dios, Él me levantó. Yo no quería. Él me levantó. Por lo consiguiente, cuando el Señor me dio mi respuesta, inmediatamente le di gracias a Marlon. Hasta ahorita lo está sabiendo. Porque para mí, en mi fe, en mi confianza en Dios, el Espíritu Santo aquí lo usó a Él para hablarme. Si yo segmentara al Espíritu Santo y digo, no, el martes no voy porque no predica fulano, ¿qué está pasando conmigo? Primero, estoy blasfemando. Segundo, me estoy quedando sin la enseñanza que Dios me quiere dar a través de un Apolos, de un Pablo o de un Juan. Porque es el Espíritu Santo. Analizando todo esto me pongo a pensar. Vamos a suponer, hermano Boris, que usted se ha metido el tremendo problema de pensar que el Espíritu Santo solamente habla a través del pastor y de la pastora, nadie más, ¿sí? Ok. Tiene libertad de pensarlo. Por lo consiguiente, usted no viene los martes, que es el primer día de servicio. ¿Por qué? Es que no predican ellos. Fíjese la blasfemia. Si se invitara a su esposa Florecita a venir a predicar un martes, ¿vendría usted? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? A las 4 está en la iglesia. ¿Por qué?
porque se trata de su esposa. Ah, ahí sí hay unción del Espíritu Santo. ¿Le sigo hablando o usted ya entendió el mensaje escondido ahí? A las 4 estaría aquí, porque ese día predicaría su esposa. Ah, ella sí es ungida. ¿Y Marlon por qué no? ¿Y Edgar por qué no? ¿Y Edwin por qué no? Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Estamos blasfemando por ignorantes. Porque el Espíritu Santo fue enviado por el Padre para enseñarnos, para guiarnos y recordarnos los 66 libros que están escritos aquí. Cierre sus ojos, por favor. Padre, muchas gracias por tu palabra. Te bendigo. Dejo tu palabra en el corazón de tu pueblo. Gracias porque eres tú quien nos enseña, quien nos nutre, nos capacitas. Porque nosotros, ¿qué somos, Señor? No somos más que vasos de barro, inútiles, necesitados de ti. Saca a tu pueblo de la ignorancia y perdona la blasfemia contra tu Espíritu Santo al creer que hay escogidos para tu unción. Cuando tu palabra dice que tú no haces acepción de personas. Señor, perdónanos. Y gracias porque nos diste la oportunidad de aprender la verdadera función de tu esencia, de tu mente, de tu interés por enseñarnos. Ahora entendemos que el Espíritu Santo es el verdadero maestro de la palabra, porque para eso fue enviado. Perdónanos, porque lo hemos menospreciado, lo hemos rebajado. Hemos, Señor, sido orgullosos de negarnos a aceptar que tú haces las cosas como tú quieres. Bendigo la ofrenda en el nombre de Jesús. Amén y